Pues seguimos con nuestro comentario al Evangelio de San Mateo, que ayer fue la fiesta de San Mateo y pensándolo bien, es un evangelio que se presta para indagar o reflexionar sobre el estudio bíblico, cómo está compuesta la Biblia, cómo se lee, se debe de leer la Biblia. Y lo primero, desde luego, es hacer lo que se llama una lectura cerrada, ¿no? Cuidadosa, minuciosa, paciente. Jamás pensar que ya conocemos la Biblia, por mucho que la hemos leído o estudiado, porque como he dicho, Dios nos habla de nuevo de manera fresca cada vez que leemos y meditamos con cuidado su palabra. El Evangelio de Mateo es un evangelio muy apto para estudiar cómo el Nuevo Testamento y la Biblia entera puede verse como un iceberg, uno de estos monumentos de hielo que surgen del mar, que desgraciadamente se están derritiendo muchísimo con el calentamiento mundial que tenemos. Pero de todos modos lo que se ve es la parte de arriba y si uno no sabe, pues piensa que a lo mejor es todo y en verdad sumergido debajo del mar hay un enorme monumento, vamos a decir, una enorme cantidad de hielo congelado de hace muchos años, ¿no? Entonces el Evangelio de Mateo es un evangelio que, como dije, depende probablemente de una escuela de estudiosos bíblicos. Hay un gran libro, La Escuela de San Mateo, escrita por un gran profesor, Stendhal, y habla de cómo esta comunidad indagaba en la Biblia, hacía lo que, repito una tercera vez por lo menos, hacían el midrash, este método judío de conectar un pasaje con otro, leer un pasaje que te recuerda de otro y después te recuerda de otro más. Y ya yo tuve ocasión de mencionar un documento del Vaticano que se llama El pueblo judío y sus sagradas escrituras en la Biblia cristiana. Es un documento como de 200 páginas, salió en el año 2001, traducido a varios idiomas, y ahí inculcan y recomiendan ardientemente que se estudien y se conozcan más o menos lo que se pueda los métodos y la sabiduría judía de tantos siglos, más siglos que el cristianismo, acerca de la palabra de Dios. Y entonces el libro de San Mateo comienza con esta genealogía de Jesús, que es una manera muy judía de comenzar. Lucas pospone su genealogía al capítulo 3. Mateo comienza en el capítulo 1. Pero como toda escritura inspirada, contiene sorpresas, unas sorpresas tremendas. Y en el libro este de la genealogía de Jesús, que ya dije se dividía en tres grandes partes, de Abraham, el padre de todos, ¿no? Hasta David, 14 generaciones. Después David hasta el exilio de Babilonia, que es un punto crucial en la historia de Israel, que vamos a tener la ocasión de seguir hablando de eso, ¿no? 14 generaciones y después desde el exilio de Babilonia hasta Jesús, 14 generaciones.
Y esto del exilio es importante porque en verdad estamos todos en el exilio, exiliados hijos de Eva, desterrados hijos de Eva, rezamos en el Salve, y lo que siempre esperamos es la redención, el final del exilio, una vuelta a Dios de verdad, de todo corazón, firme, determinada, definitiva. Es la lucha en la que estamos siempre tratando de afianzarnos en el camino de Cristo, seguir a Cristo, cargando la cruz con Cristo. Y entonces la experiencia de Israel de haber pecado, como dije en otras ocasiones, 700 años, una cantidad enorme, desde el principio, pecando, desde el monte Sinaí, desde la misma alianza hecha en el monte Sinaí, se rompe inmediatamente, adorando al becerro de oro. Y Moisés rompe las tablas de la ley, símbolo de la rotura de la alianza, y hace otras tablas, pero ya tiene que predecir una nueva alianza. Que otra manera de traducir esa palabra es Nuevo Testamento. La palabra testamento la usa San Jerónimo, cuya fiesta vamos a celebrar en 8 días. Usa la palabra testamentum en latín para traducir la palabra que se usó en griego para traducir la palabra original en hebreo. Así que fíjense que hay que tener una noción de lenguas un poquito. En hebreo se dice berit, es un tipo de pacto entre desiguales, no es un contrato entre dos negociantes con el mismo poder y la misma influencia. Yo te pinto la casa, tú me das $100 o 100, cualquier moneda que quieran, sino que eran más bien pactos impuestos por señores después de una guerra, con estipulaciones de si se rompían, había consecuencias, si se cumplían, habían buenas consecuencias. Y eso en griego se tradujo diatheikei, que también quiere decir testamento en el sentido de lo que deja la persona que va a morir a su descendencia, a sus herederos. Así que tiene un doble significado, ¿no? Un contrato, un pacto, y también las últimas disposiciones, deseos puestos por escrito del que va a morir para que se dispongan de sus bienes de la manera que él quiere, ¿no? Entonces, Israel esperaba esta nueva alianza, este nuevo testamento. Explícitamente se usa la expresión en Jeremías 31. Yo les escribiré mi ley en su corazón, ya no tendrán que enseñarse unos a otros, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, cuando yo haya perdonado su pecado. Así que toda esa esperanza de Israel es lo que se cumple en Jesucristo. Pero conociendo todas las vicisitudes de Israel, todo lo que pasó Israel para convertirse y disponerse a esperar ese nuevo pacto, es una lección para nosotros, porque nosotros pasamos por cosas parecidas y lo que la Biblia nos provee es un modelo, es la sabiduría de siglos de cómo lidiaron, cómo se enfrentaron con conquistadores, enfermedades, plagas, guerras, derrotas, exilios, opresiones, hambrunas, todo ese tipo de cosas la pasó Israel, y nos han dejado estas escrituras
compuestas por personas inspiradas, pero también respondiendo a necesidades concretas de un pueblo, de una comunidad. La Biblia es mayormente Antiguo Testamento y más pequeño, pero para nosotros más importante, pero el Nuevo Testamento. Pero no se entiende el Nuevo Testamento, esa punta del iceberg, sin entender lo que subyace por debajo, que es una cantidad enorme de cosas que sostienen a ese Nuevo Testamento, ¿no? Así que por eso es importante conocer la Biblia, para que no sea un libro cerrado. Ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo, lo dice San Jerónimo y lo repite el Vaticano II en su Constitución, documento de los principales del Concilio Vaticano, que se llama Dei Verbum, la palabra de Dios. Vamos a dedicarle varios días al Evangelio de Mateo, me parece a mí. Y esto de la genealogía es muy interesante, porque lo que quiero recalcar yo hoy es que Mateo, inspirado y representando a la palabra de Dios o transmitiéndonos la palabra de Dios, quiere decir los caminos de Dios, que no son como nuestros caminos, que son a veces muy cerrados y estáticos y no dinámicos y encajados en vez de más abiertos. Lo que yo quisiera inculcar es que Mateo, en la genealogía de Jesús, menciona varias mujeres y varias cosas que no son, vamos a decir, muy ortodoxas, o como dirían los judíos, kosher, no son muy correctas. En vez de decir, esta es la ilustre genealogía del Mesías Jesús, todos eran grandes personajes, perfectos, eran buenísimos, de una estirpe muy fina, con unas acciones todas muy finas. Al contrario, empieza su genealogía y dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y ustedes a veces quizá en la misa leen esta genealogía y los ojos se van para arriba porque qué aburrido. Pero si conocieran un poquito de lo que se trata todo esto, no sería aburrido. Tamar era la nuera de Judá y estaba casada con un hombre que no quería darle hijos. Y ella quería tener un hijo por su primer esposo difunto. Se disfrace de prostituta, Tamar. Está en el capítulo 39 del Génesis. Se disfrace de prostituta para engañar a su suegro, Judá, uno de los patriarcas de donde viene el Mesías, de la tribu de Judá, la tribu de David. Se disfrace, mejor dicho, el capítulo 38, se disfrace de prostituta para que se acueste con ella su suegro y le dé el hijo que ella quiere tener para cumplir con la ley del levirato. Su esposo Onías, de donde viene onanismo, no quería ponerla encinta. Así que ella se disfrace de prostituta. Y Mateo menciona esto como algo que tiene que decir en su genealogía. Después menciona a Rahab, que también era una mesonera, que dicen que en ese tiempo las mesoneras eran personas que daban los servicios completos, no solamente alojamiento, sino también sexo. Y después fíjense lo que dice de Salomón. No dice David se casó con Betsabé y engendró a Salomón, el gran rey de Israel. Dijo, no, David engendró de la mujer que fue de Urías a Salomón. Quiere decir, menciona el adulterio con asesinato de David. Y yo creo que es una manera de decir, Dios escribe recto con líneas chuecas o escribe
Es decir, no hace las cosas según los modelos humanos que tenemos nosotros. Con ese tipo de pensamiento voy a tener que dejar la sesión de hoy. Gracias.